quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo y apreciados varones de Dios. Comenzamos este día bajo el abrigo del Altísimo, dispuestos a agradarle en todo lo que pensemos, digamos, hagamos y programemos. El Señor nuestro Dios dice en su palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Por lo tanto, te invito a que comiences cada día encomendando al Señor todas las actividades que tienes programado desarrollar y toda situación por la que estés atravesando, las expectativas de la vida. Todo es bueno encomendarlo al Señor y suplicar su intervención. Te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Amado Dios Trino, te doy gracias por escuchar nuestra oración. Queremos decirte que te amamos con todo nuestro ser, que te adoramos por ser quien eres, el Dios todopoderoso y misericordioso, y que te alabamos por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo, hasta que vengas por tu iglesia o nos llames a tu santa presencia. Amado Dios Trino, suplicamos tu preciosa intervención sobre toda persona que se encuentre enferma, afligida, desanimada, atada o confundida. Que sea tu poderosa presencia sanando, consolando, alentando, liberando y concediendo sabiduría y entendimiento a cada hija, a cada hijo tuyo, que busca con perseverancia estar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Una pregunta que quiero hacerte de entradita. ¿Qué hace el Señor nuestro Dios cuando un creyente adopta un estilo de vida de desobediencia? ¿Has pensado en ello? ¿Será que desde el cielo mira con desespero porque perdió algo o alguien y no sabe qué hacer? ¿Mirará hacia otro lado el Señor con indiferencia? Claro que no. Dios disciplinará a aquellos que Él ama. Tenlo presente. Es interesante observar que a veces Dios puede usar hasta el mismo Satanás como una manera de disciplinar a sus hijos. Suena fuerte, pero es así. El ejemplo está ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 2. Pasaje en el cual leemos lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, en lugar de haberos entristecido, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal cosa. El apóstol Pablo trata un grave problema de la iglesia. Uno de sus miembros estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Pudiera ser su madre o su madrastra. De acuerdo con el versículo 2, la iglesia estaba llena de orgullo, de altivez, endurecida por alguna razón. La Biblia no explica cuál sea esa razón, pero es evidente que habían asumido una actitud inadecuada frente a un pecado evidente.
Un pecado grave que estaba contaminando no solo a las personas involucradas en esta relación indebida, sino a toda la iglesia. Estaba afectando la comunión de la iglesia con Cristo. Quizás ellos pensaban que sus acciones significaban la victoria completa de la cruz sobre el pecado. Sí, de manera ligera creerían que, como se afirma por ahí, no hay pecado, por grave que sea, que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. Esto es un ejemplo de la manera como el hombre ligero y superficial pretende desviar el sano mensaje de la palabra. La palabra bien claro dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, pero quien encubre su pecado no prosperará. ¿Cuánto más pecará el hombre? Ellos creían que entre más pecara el hombre, más se mostraba la gloria de Dios en el perdón. Seguían ahí, involucrados en el pecado, haciendo interpretaciones sesgadas, amañadas de la palabra. Lo mismo sucede en estos días. Quizás creían que el pecado y la libertad mostraría la gloria de Dios en el perdón, y que en Cristo significaba que no sufrirían las consecuencias o no tendrían ya que dar más cuenta por sus acciones. Cualquiera que fuera el caso, Pablo no estaba satisfecho, evidentemente, y claro que no, entendiblemente no. Él les dio un consejo contundente acerca de cómo manejar la situación. Le indicó a la iglesia que entregaran a aquel hombre a Satanás. Escucha, que entregaran a aquel hombre a Satanás de modo que su cuerpo fuera destruido, pero su alma fuese salva. En un segundo ejemplo, Pablo aconsejó a Timoteo en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, acerca de cómo pelear la buena batalla. Leemos lo siguiente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dice el apóstol, a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Anima a tener fe y buena conciencia a la iglesia. En contraste, él nota que algunos han rechazado estas cosas, especialmente Himeneo y Alejandro, y su fe estaba yéndose a pique. Fue entonces cuando Pablo lo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Esta acción es una disciplina severa. ¿Por qué Pablo le dio tal consejo a los corintios y menciona esta solución a Timoteo? ¿Has pensado en ello, amada hermana, varón de Dios? Obviamente Pablo no recomendaría algo que no creyera que fuese de Dios. Por lo tanto, Pablo debe haber asumido que Dios pudiera lidiar con el pecado entregando al creyente desobediente en manos de Satanás. Entendemos esto, porque dice la palabra de Dios que ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Incluso al ministrar sanidad, ¿de qué vale que un pecador empedernido se ore por sanidad si sigue involucrado en el pecado? La esencia está en que el pecador se arrepienta. Muchos cristianos ignoran el temor a Dios. Un buen número puede pecar sin sentido de responsabilidad o conocimiento de lo que Dios puede hacer para disciplinarlos. Muchos creen erróneamente que el perdón significa que ellos pueden desarrollar un estilo de vida de pecado y que Dios está obligado a eximirles de las consecuencias. Los cristianos necesitamos saber que hay una gran posibilidad de que nuestra vida sea entregada a Satanás si vivimos en iniquidad.
Entender el temor a Dios pudiera curar mucha disposición al mal entre los miembros de la iglesia. Pudiera disminuir el adulterio, la chismografía y muchos otros pecados que se cometen. Que quede bien claro, Dios puede darle a Satanás el acceso a la vida de una persona desobediente. Sí, porque evidentemente si más creyentes se dieran cuenta de que no es cuestión de si tendrán responsabilidad o no, sino de cuándo tendrán que rendir cuentas. Entonces, menos cristianos probarían a Dios. Menos personas se atreverían a seguir en una vida ligera, en una vida pecaminosa, pensando con la errada convicción de que el Señor, como Él es bueno y es perdonador, sencillamente no extenderá su disciplina o su juicio en contra de ellos. Recuerda que la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y no erréis. Dios no puede ser burlado. Cuídate, hermana, varón, cuidémonos todos. No tomemos el pecado a la ligera. No nos acostumbremos tanto a hacer lo malo o a dejar de hacer lo bueno, que ya nos dé lo mismo, con argumentos tales de que no nos va a pasar nada, que Dios ya nos ha perdonado antes y lo hará una vez más. No, ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque hoy nos llamas la atención respecto a la seriedad que reviste el tomar tus asuntos a la ligera. Tú dices en tu palabra que el pecado no quedará impune. Debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones. Bien es cierto que tú perdonas el pecado cuando hay arrepentimiento auténtico y cuando se busca desesperadamente y se logra la solución, el dejar ese pecado. No puede ser de otra manera porque tú no toleras ni sombra de pecado. Señor, en esta mañana oramos para que la convicción de tu Espíritu Santo llegue sobre cada uno de nosotros. Señor, por favor, en tu misericordia, confróntanos a cada uno de nosotros. Llévanos, Señor, a descubrir pecados conscientes o inconscientes y coloca en nosotros el temor que se requiere para dejar ese pecado atrás definitivamente y para siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu amor. Yo te invito, amada hermana, varón de Dios, por unos minutos más permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te ministre, te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Confiesa tus pecados, esos pecados reincidentes, esos que atan y que tú ves como tan difíciles de dejar. Suplica la ayuda de Dios y cuanto antes escapa por tu vida. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Quieto en tu presencia.